aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese escoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirle: «Felicitadme, he encontrado a la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: «Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquellas críticas que le hacían a Jesús los buenos oficiales de su época son críticas que también se hacen hoy o se pueden hacer hoy. Cuando nosotros estamos intentando acercarnos a personas que están alejadas, a veces de nuestra propia familia, mantenemos con ellos un diálogo, una cercanía, o por lo menos lo intentamos, se corre el riesgo de que eso se interprete como una aceptación de su comportamiento. Ese es un riesgo que se corre. Jesús corrió ese riesgo y, de hecho, los fariseos le critican. Este come con pecadores y prostitutas. El hecho de que Jesús estuviera acercándose a esas personas, y lo dice con este ejemplo tan bonito del buen pastor que busca la oveja perdida, no significa que Jesús estuviera bendiciendo ese comportamiento. Si no entendemos esta diferencia, la confusión es inevitable, porque por un lado algunos consideran que la aceptación de la persona o el acercamiento a la persona significa aceptación del comportamiento de la persona, con lo cual presentan a Jesús como alguien, yo diría ya, no digo inmoral, sino amoral. Mientras que en el otro extremo están aquellos que, para dejar bien claro que Jesús no acepta el comportamiento, quieren también decir que Jesús no acepta a la persona. Quizá en algunos casos no será fácil encontrar un equilibrio, pero me parece que el ejemplo del Señor y sus palabras nos lo dicen cómo tenemos que actuar. Cuando Él habla de la oveja perdida, no dice que el pastor va en busca de la oveja perdida para dejarla perdida. Y habla claramente de que hay en el cielo más alegría por un pecador que se convierta. No por un pecador, sino por un pecador que se convierta. La búsqueda de la oveja es para llevarla de nuevo al redil. El pecador se busca para que se convierta, pero hay que buscarlo. Ese es el equilibrio. Hace unos días me escribían: es un tema delicado, cada vez más frecuente, una familia, una hija lesbiana, mayor de edad, que tiene su pareja. Repito, es un tema cada vez más frecuente y cada vez son más las familias católicas practicantes que se encuentran con este problema directamente, semidirectamente. No es una hija, a veces que es un sobrino, un amigo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con nuestra hija?, me preguntaban. ¿Qué hace Jesús? Esto es lo que hay que mirar siempre. ¿Qué hace Jesús? Jesús no tenía una hija lesbiana, no tenía hijos, por tanto no puede tener ni lesbiana ni no lesbiana. Bueno, ahora, ¿qué haría Jesús? No iba él, yo le contestaba
a este señor que me escribía, ¿qué hacía Jesús? ¿No iba él a comer con publicanos y prostitutas? ¿Es que eso significaba que estaba bendiciendo la prostitución? ¿O estaba bendiciendo el robo que hacían los publicanos? No. Pero si no hubiera ido a comer con esos publicanos y esas prostitutas, ¿se habría convertido San Mateo, por ejemplo? ¿O se habría convertido María Magdalena, suponiendo que María Magdalena fuera prostituta, que tampoco está claro? ¿Se habrían convertido? Ciertamente no. Es decir, yo le decía a este papá que me consultaba, es tu hija. Esto es algo sagrado, es tu hija. Y este vínculo no se debe romper nunca, porque tu hija tendrá no sé cuántas compañeras a lo largo de su vida, si es que algún día a lo mejor no cambia. Pero padre y madre tienen solo uno, un papá, una mamá, que sois vosotros. Y este vínculo no se debe de romper nunca, nunca. Antes, hoy ya no, bueno, no aquí entre nosotros, pero en otros sitios todavía. Una muchacha se quedaba embarazada estando soltera y, por desgracia, en más de una ocasión, la echaban de su casa sus padres. Hoy todavía en determinados países hasta la matan, La echaban de su casa sus padres porque, ¡ay, qué deshonor, qué horrible! Está embarazada. Que no es que tú te dé una alegría que tu hija soltera te diga que está embarazada. Bueno, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Echarla de tu casa? No, porque yo quiero condenar el pecado. Y para condenar el pecado, condeno el pecador. Esa no es la postura de Jesús. No lo es. Yo sé que hay algunas personas que son, el Papa lo dice, rigoristas. Ese no es el camino de Jesús. No lo es. Es que son tantos los ejemplos y las enseñanzas, su comportamiento y su palabra, que no podemos ocultarlo diciéndonos, para condenar el pecado, condenamos al pecador. Jamás la Iglesia ha hecho esto. Y los que lo hacen no están siguiendo el camino de Jesús. Jesús busca la oveja perdida para que vuelva al redil. Se acerca al pecador para que se convierta. Ni el extremo de los que dicen que el acercamiento de Jesús al pecador es para bendecir el pecado, ni el extremo de los que dicen que el pecador tiene que ser rechazado para que quede bien claro el rechazo al pecado. Se acerca al pecador para tratarle con amor y para que con ese amor y sintiéndose querido vuelva a la casa del Padre. Ese es el objetivo, que vuelva a la casa del Padre, pero va a volver a la casa del Padre si tú le tratas con amor, a la vez que le dejas bien claro que lo que está haciendo no está bien hecho. Eso también tienes que hacerlo. No estoy de acuerdo con lo que haces, no estoy de acuerdo. No me parece bien tu comportamiento, pero eres mi hijo, eres mi hija, y yo te quiero. Esto que estás haciendo no lo voy a aceptar y no lo voy a bendecir, pero eres mi hijo, eres mi hija, y yo te quiero. Si tienes un hijo, Dios no lo quiera, si tienes un hijo que es un delincuente y que va a la cárcel, ¿qué vas a hacer? ¿No ir a visitarle nunca? Y que tienes un hijo que ha cometido tantos errores en la vida y que, por ejemplo, ha terminado con una drogadicción y que está... ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarle a la calle? Porque tu hijo es un drogadicto, a la calle. ¿Qué tipo de moral es esta? No es la de Jesús. Repito, la persona tiene que ser salvada. Se condena el pecado, pero nunca en la Iglesia Católica se ha condenado al pecador. Al contrario, se ha intentado llegar a él, no romper nunca en la medida de lo posible con la persona, dejando bien claro que es lo que hace la persona, algunas cosas que otras las hará muy bien, lo que no podemos aceptar, pero intentar siempre mantener un vínculo de amor para que esa oveja perdida pueda volver a casa. Que así sea.